Hay mucho que hablar sobre la serie 100 años de soledad, y yo lo voy a hacer porque soy experto en la materia. Llevo 40 de los 100 años en soledad. Igual ahora que lo pienso, no sé si estuvo bueno esto de dejar ese segundo de pausa, porque capaz pensaban que era experto en coger con primos. Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan, y esta serie, definitivamente, es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando primero sin spoilers y después con spoilers sobre la serie 100 años de soledad, un poco mi opinión desde la perspectiva de alguien que leyó el libro hace más de 20 años, y aclaro que soy argentino, no colombiano. Una aclaración rara, pero bueno, lo tengo que hacer porque es una historia muy importante para Colombia. Después en la segunda parte del video también voy a estar hablando sobre lo que es la adaptación para mí y un poco con spoilers. Pero no de lo que se viene, sino de lo que pasó. Abajo en los comentarios déjame vos qué te pareció la serie, la querés ver, todo es bienvenido. Mientras lo hagamos sin insultar. Y si les gusta les sirve el video, no se olviden de suscribirse para más videos como este. Ok, primero que nada, ¿qué tienen que saber antes de ver la serie? 100 años de soledad es una serie de drama, pero con un detalle no menor, que es que posee algo que se conoce como realismo mágico, que es que de vez en cuando pasan cosas mágicas o raras dentro de la trama que parecía muy real. Y aviso para que captes esto, que es parte tanto no solo de la serie, sino del libro que adapta. Ya que sí, la serie adapta el famoso libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, que si no es el libro más importante de toda Latinoamérica, obviamente también de Colombia, porque de dónde viene, le pegan el palo. Son 8 capítulos de 1 hora aproximadamente cada uno. Acaban de salir la primera tanda de capítulos, y digo esto porque está confirmado que en realidad son 2 partes de 8 capítulos cada una. Esas 2 partes terminarían de adaptar este libro. Eso sí, todavía no hay ningún tipo de fecha sobre esta segunda parte, pero parece que está todo confirmado. Porque de hecho parece que tiene el récord de ser la serie de mayor presupuesto de toda Latinoamérica, que Netflix encima apoyó. Creo que también es seguida por El Eternauta, que creo que las dos tienen alrededor de 50 millones de presupuesto, que es un montón. Aclaración también que tengo que hacer sobre la serie: tiene temáticas adultas. Hay desnudos, violencia y más temas pesados como sexo entre familiares, que hacen parecer a Juego de Tronos y a Dark como un cuento de hadas. También quiero aclarar que hay un poco de, no te digo maltrato, pero sí violencia animal, que no sé qué tan bien cuidada está porque se siente demasiado real. Pero bueno, más allá de eso, ¿de qué va la trama y los personajes? Obviamente sin spoilear cosas importantes, solo cosas que se ve en el primer capítulo aproximadamente. La serie transcurre en Colombia alrededor del año 1850-60 y comienza cuando los protagonistas José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se casan en contra de la voluntad de sus padres. ¿Y por qué en contra de la voluntad? Porque resulta que son primos. Obviamente que no es algo que esté bien visto, ni en esa época ni hoy en día. Por ende, como ellos no se sienten respetados ahí y que además hay algo que parece estar persiguiéndolos, deciden dejar atrás su pueblo y emprenden un largo viaje en busca de un nuevo hogar, preferentemente cerca del mar. Y se van acompañados por amigos y aventureros. Su viaje, de hecho, termina cuando deciden fundar un utópico pueblo a las orillas de un río que bautizan Macondo. A partir de ahí, a lo largo de la historia, vamos a ver a varias generaciones de los Buendía viviendo en Macondo, enfrentándose a varias cosas como pestes, visitas extranjeras, amores imposibles, guerras y el miedo a una maldición que parece que los persigue. Es una historia que obviamente transcurre a lo largo de los años y generaciones. Y aviso que hay dando vueltas muchos árboles genealógicos que atan cabos, y si vos no leíste los libros y no sabes nada, prefiero que no los veas porque te spoilea mucho, así que estás avisado. Ahora, ¿qué es lo que opino yo sin spoilers? Primero quiero hablar de lo que opino de la serie y después un poco de la adaptación. Cuestión que la terminé de ver hace ya 28 horas aproximadamente y estoy todavía encantado. La esperaba con muchas ganas, o sea, tenía expectativas y me parece genial. Muy buen drama, mucho para decir, pero lo primero que quiero destacar, que creo que es lo más importante que para mí tiene la serie, es todo el laburo audiovisual que hay alrededor de la historia de Macondo. Me parece digno de aplaudir. Varias veces viendo la serie me quedaba boquiabierto de las cosas que estaba viendo, de lo lindo que se veía, las locaciones, las transiciones, los planos que parecen cuadros, los planos secuencias que retratan re bien la escena que va pasando, con eventos importantes para la trama. Maravilloso. La música también es muy buena, se me quedó pegado desde que terminé la serie el tema de fondo con las flautas, que suena principalmente cuando terminaban los capítulos. Y creo que solo, si no sabes nada de la historia, solo por lo audiovisual, te digo que la veas. Pero tiene más, porque yo es como que reviví la historia, porque yo leí el libro hace alrededor de 20 y pico de años, 23 años más o menos, y es como que la viví de vuelta, no de cero, pero ponele
hay muchas cosas que no me acordaba. Y siento que la historia también está muy bien. Principalmente amé el narrador acá, llevándonos con todo lo que hay que saber. Que yo sé que hay gente que no le gusta el recurso de un narrador en una película, en una serie. A mí me gusta. Generalmente nunca me resta y acá de hecho suma. No solo porque es un buen narrador, sino porque hay muchas cosas que te tiene que contar la serie, que también contaba el libro, que por ahí no podían mostrarte. Ponerle a veces pensamientos que no se transmiten ni siquiera con caras o acciones. Por eso que es un recurso que yo no odio. Obviamente que viendo la historia pasás por todo tipo de estados. Yo creo que no lloré tanto, pero sí me emocioné bastante. Principalmente los últimos 3 capítulos. Es como que hay 5 capítulos de construcción para después todos los golpes en el tercero. En el sentido de no que es todo drama, ¿no? Aunque sí es bastante tristonga. El tema es que te emocionás para bien, te emocionás para mal. Hay situaciones que te dan realmente bronca. Hay algunas que te alegran. De hecho, otra cosa que me gustó es el tema de cómo manejan la magia. Porque hay muchas escenas que se ven raras con esto de la magia, pero tienen impacto. Generan momentos incómodos o profundos o incluso graciosos, porque las interacciones que se terminan generando por estas cosas mágicas o raras que pasan me encantan. Y es un riesgo que hayan usado tanto, te diría, realismo mágico, porque bien podrían no haberlo usado si querían, pero por respetar la obra está bien. Yo creo que de hecho esta historia podría haberse adaptado sin todo este realismo mágico, pero agradezco que lo hayan hecho. Los personajes en general están muy bien para mí, bastante bien logrado el casting, de hecho para las diferentes generaciones del mismo personaje. De hecho está tan bien que es difícil hinchar, comillas, por un personaje en específico, porque todos hacen cosas buenas y malas que por ahí te digan, no, pero yo vengo que haga esto, pero no me gusta nada que haga lo otro. No es una historia de buenos o malos, es una historia de seres humanos. Y creo que para mí los que se comen la serie son Úrsula en su versión adulta y Aureliano. Aunque José Arcadio padre también está muy bien. Eso sí, tengo que aclararlo. No quiero obviar el tema porque es algo que vi. En redes hay gente que creo que son colombianos que dicen que hay diferencias en apariencias o en acentos. Yo como argentino, perdón, no lo distingo eso. No sé qué está bien o mal, específicamente de eso. Si quieren agréguenlo abajo. Pero a mí la verdad me parece que estuvo bien, salvo alguna que otra palabra que no entendía por una cuestión de Argentina-Colombia. Por ejemplo, había una palabra que la tuve que googlear que creo que era godo. Es interesante como obviamente es una historia con fantasía y magia, pero está basada en una época. Y de vez en cuando es un buen ejercicio estar viendo qué pasaba en esa época con los ojos de hoy en día. Porque tenés que respetar lo que pasaba en esa época, pero también podés criticar lo que pasaba en esa época con los ojos de hoy en día. Y me parece un lindo ejercicio. Porque hay mucho acá para criticar de lo que pasa en la historia. Y la cuestión es que necesito ver cómo logran cerrar todo esto. Pero por ahora viene genial. Yo estoy encantado, como dije. De hecho, toda la temporada, si algo que hace muy bien es enganchar, tirándote migajas de lo que va a llegar a pasar en un futuro. De hecho, el tema de los presagios es algo parte de la magia, literal. Y me gusta que el final, por más de que sea la parte 1 de las dos partes, tampoco te queda, no te quedas insatisfecho cuando terminás. Porque sí, queda medio abierto algo, pero en general te dieron bastante de lo que podés llegar a esperar. Te dieron migajas, te dieron adelantos. Eso también va con parte del narrador, que el narrador te dice, tal personaje en cierto futuro se va a acordar de esto. Son cosas que podés ir rellenando. Y me gusta porque, aunque parece ser una historia lineal, cronológicamente, no lo es en realidad. Y bueno, por lo menos sabemos que la segunda parte está confirmada y como filmaron aparentemente todo junto, yo calculo que llegará el año que viene, como mucho. No creo que lleguemos a esperar al 2026. Así que sí, yo te la recontra recomiendo, hayas leído el libro o no. Pero me interesa leer los comentarios de ambos, los que leyeron los libros y los que no. Yo ahora quiero hablar respecto a la adaptación, con mi caso personal, obviamente. Acá por ahí ya voy a estar haciendo spoilers respecto al libro, así que estás avisado. Si te gustó el video o te sirvió hasta acá, dale me gusta que sirve un montón. Y empiezo con los spoilers en 3, 2, 1... Ok, lo primero que quiero tocar es lo que pensaba Gabriel García Márquez respecto a adaptar su libro. Ya es sabido que él varias veces en entrevistas contó que no quería que esto se adapte en cine, por varios motivos, pero hay uno que él más destacaba, que es siente que si se plasma en pantalla, todo lo que él escribió es como que se pierde parte de la magia de rellenar voz en tu cabeza. Como que te dan todo en bandeja, perdés el chiste, porque él juega mucho con la imaginación. Otra cosa que se quejaba del tema del cine es que los actores son muy conocidos y no pasarían por ser un integrante de una familia que nadie conoce. También se refería a que con una película no alcanzaría para contar todo esto, y es verdad, yo creo que con 3 por ahí se podría llegar a hacer, pero a mí no me alcanzaría, porque faltaría tiempo de construcción de personajes, que realmente sientas lo que le pasa a cada uno, la historia que está viviendo, qué pasa con el pueblo en general, porque Macondo es un personaje en sí mismo, si no el más importante. Y yo creo que también, obviamente, Gabriel García Márquez no tenía el contexto actual de lo que pasa hoy en día, que hoy en día son más importantes las series que las películas, ¿no? Porque le ponen mucho más presupuesto que antes a las series. Y también vi que los hijos aceptaron, obviamente porque deben haber pagado un montón Netflix, sino también porque
trataron de ser fieles a la historia. Y para mí se nota, y aunque yo no la tengo 100% fresca, yo creo que si algo que la serie hizo es respetar completamente toda la historia. Aunque hubo algún que otro cambio, como por ejemplo cambio de edad, que ya era pasar de 9 a 12 años si querés, pero se entiende. Incluso el problema de los actores conocidos que la gente no identificaría como un familiar cercano, acá también se solucionó porque la mayoría de los actores son desconocidos. O sea, eso le suma a la cercanía de una familia. Pero acá yo quiero dar mi granito de arena, que por ahí los haga enojar, pero es mi granito de arena. Porque el motivo que a mí me hizo disfrutar esta historia, capaz que a ustedes los enoje. Y de hecho capaz que lo que a mí me hizo disfrutar esta historia, capaz que vaya en contra de lo que dijo Gabriel García Márquez. Yo respeto completamente a la gente que por ahí no quiera ver la serie por eso, pero yo quiero dar mi punto de vista. Yo leí el libro por primera y única vez en la secundaria. Hace 20 y pico, de 23, 24 años aproximadamente. Era uno de los libros que generalmente te hacían leer. Porque obviamente tenías que leer y hablar al respecto, hacer trabajos e interpretaciones, ¿no? Ya ese es un motivo por el que te diría que, como no lo leí por cuenta propia, no lo disfruté tanto. Pero sí recordó muchas cosas de la trama y sí me quedó presente mucho tiempo después. Es más, lo que dije antes, es increíble como cuando lo leí la primera vez había muchas cosas que me parecían normales y hoy en día las veo y digo, no, esto no es normal. Sumado a que, obviamente, 23 años después saco otro tipo de reflexiones siendo adulto y porque todos crecemos. Lo de Aureliano y Remedios ahora me espanta mucho más de lo que me espantaba cuando era chico, por ejemplo. Pero principalmente lo que quiero decir es que yo pude disfrutar de esta historia como corresponde, te diría, gracias a que justamente fue una serie que audiovisualmente estuvo muy bien representada y fue fiel. Hay muchos motivos para amar esta historia, ya lo sé, muchos la aman, por ejemplo, porque el libro es increíblemente detallista y descriptivo, pero ahí ya sé mi mayor problema con el libro. Aclaro, también es algo que me pasa con Tolkien, con George Martin, de hecho es algo que no me pasa con otro tipo de lecturas, como por ejemplo noticias, o libros explicativos, o incluso cómics o mangas. No es algo nuevo, y me pasa a mí, no digo que le pase a todos. Y recién de grande puedo poner en palabras qué es lo que me pasaba. Yo tengo dos cosas que sumadas evitan que yo pueda experimentar esto de la misma manera que muchos de ustedes. Una es que tengo afantasia. Ya hice un video al respecto, por si lo quieren ver, es un tema largo aparte. Y otra que tengo TDAH. Esta última fue diagnosticada este mismo año, aclaro por las dudas. No voy a hacer todo el video al respecto, pero me parece interesante decir por qué a mí esta serie me encantó. Y siento que esto es parte clave del asunto. Yo pude revivir la historia gracias a que se hizo serie. La pude entender mejor gracias a que se hizo serie. No voy a andar explicando exactamente qué es la fantasía, pero sí te voy a decir que por la fantasía es que todas las grandes descripciones que Gabriel García Márquez puso en el papel, yo no las pude crear o acomodar en mi cabeza haciendo imágenes mentales que muchos de ustedes por ahí sí pueden hacer vívidamente. Que a mí me digan que tenía un vestido rojo, que tenía el pelo morocho, que tenía los ojos azules, para mí es un dato con subdatos. Yo no me estoy armando el personaje en mi cabeza. Y este libro tenía mucho de eso. Por ahí ustedes se armaron a todo Macondo, cada uno de los personajes se veía de diferente manera. Por eso capaz muchos de ustedes digan, yo no me imaginé a Rebeca o a Aureliano así. A mí eso no me pasó, porque nunca me hice esa imagen en mi cabeza. Incluso si había descripciones de cómo se veían los personajes, yo no le daba mucha bola porque no me podía hacer esa imagen. Ahora, esto solo de la fantasía no evitaría que yo disfrute el libro, porque de hecho conozco gente que tiene fantasía que puede leer novelas igual. Aunque seguramente igual no lo disfruten tanto como si los que tienen lo contrario, que es hiperfantasia. ¿Puedo disfrutar la historia igual? Obviamente que puedo, pero bueno, cómo se ve visualmente un personaje o la ciudad y todo, generalmente son datos que no suman a la trama, a las motivaciones o cosas a las que yo le prestaría atención. De acá viene el TDAH. El tema es que como no estoy creando esas imágenes, hay mucha información que por ahí no me suma y me distraigo. Me falta el estímulo, porque son datos que no me van a nada, y me desintereso. En especial si leí el libro obligado en la secundaria, y no porque yo quisiera hacerlo, como sí me pasó por ejemplo cuando vi los libros de Tolkien. O sea, leí los libros de Tolkien, no leí todos, pero sí leí el Silmarillion y leí por ejemplo el primero, de la Comunidad del Anillo, después de haber visto las películas. ¿Y a qué voy con esto? Que generalmente es difícil que los que tenemos TDAH funcionemos si no hay un interés personal antes. Ahora, si hay un interés, por ahí funcionamos más que perfecto. Esto también explica por qué gracias a la serie, porque primero que nada tenía muchas ganas de verla, porque es como una especie de revancha, yo sí la pude disfrutar y entender mejor. La serie me mostró todo lo que yo no me podía imaginar en mi cabeza. Es un hermoso paquete audiovisual que me sobreestimuló audio y visualmente. Le pude poner cara a todos estos personajes que antes había leído y ahora sí me pude concentrar en todo lo que tenía para decir. De vuelta, esto es algo que me pasa a mí, y yo debo ser, no sé, el 1% de las personas. Por eso estoy aclarándolo. De hecho, ya que estamos aclarando, Gabriel García Márquez, otra cosa que tenía en su novela es que además de tener mucho para decir y ser muy detallista,
tenía muchas cosas que dejaba abiertas para que nosotros rellenemos con nuestra imaginación. Que eso sí es algo que puedo hacer. Yo puedo rellenar con datos. Lo que no puedo hacer es imaginarme esos datos. Por ejemplo, ¿qué pasó con José Arcadio Hijo en la novela? Bueno, yo sabiendo del libro y también habiendo visto la historia, con todo el tema de que estuvo usurpando, comillas, o cobrando de las tierras que su padre en realidad había fundado, pero bueno, sabemos que se estaba abusando, yo puedo deducir que fue asesinado por uno de los dueños de los campos. Por siempre teoría falopa, ¿me entendés? Ese tipo de cosas sí las puedo hacer. Y yo creo que la serie las dejó bastante abiertas para que vos las rellenes. No te dijo quién mató a José Arcadio. Vos podés pensar que fue el tipo de campo o que fue alguien de su pasado. Cuestiones que suma para lo que pasa con toda la familia. Y gracias a la serie yo me pude concentrar mucho más en esto y de hecho hasta me fascina andar haciendo teorías. Espero haber podido ser claro con todo esto, pero es justamente para decir que yo agradezco que hayan hecho la serie porque realmente pude disfrutar el libro, porque no estaba en intenciones mías volver a leerlo, porque me iba a pasar lo mismo, por más que tenga ganas. Agradezco que le hayan metido tanto amor a la serie para que yo la pueda disfrutar y lo mejor de todo es que mucha gente va a leer por primera vez el libro gracias a esta serie. ¿Estoy yo diciendo que la serie es mejor que el libro? No, de hecho no voy a entrar en esa guerra que es al pedo pelear o tener. Esto no es azul contra rojo. Lo que importa acá es prestarle atención a lo que pasa a Macondo. Que sí, es lo que Úrsula quería que su hijo, el coronel Aureliano, entienda. No es una cuestión del libro serie, es una cuestión de pensemos qué es lo que pasa acá. Y yo quedo feliz. Igualmente si querés odiar la serie o lo que opino, está joya. Este es mi video, yo hablo de lo que me apasiona. La serie me apasionó. Ahora yendo un poquito más a lo que es spoilers, tampoco quiero hablar mucho con spoilers porque para eso voy a hacer un video con su segunda parte, en especial hablando de los mensajes y todo lo que quería decir el libro. Hablemos más que nada de lo que me pareció lo que pasó. No quiero spoilear a gente que no leyó el libro. Faltan literalmente 50 de los 100 años de la historia que le da el nombre, ¿no? Esta conclusión la saco porque cuando vemos la lápida de José Arcadio Buendía, él vivió 70 años. Yo asumo que a los 20 y pico fue cuando fundó Macondo. Y cuando vemos la lápida ya habían pasado unos años de que él había fallecido. Por cierto, todo su velorio me pareció hermoso, el tema de las flores amarillas, todo lo que vivieron cada una de las personas saliendo del velorio y obviamente la interpretación de Úrsula, 10 puntos. Pero aunque quedó así abierta, me gustó que por lo menos cuando vimos que José Arcadio padre murió, vimos cómo vio escenas de su pasado y vio escenas que él no vivió, como por ejemplo cuando se murió Melquíades, cuando Aureliano conoció a su hijo, o sea de adulto, y principalmente también lo último que vio es a su tataranieto, Aureliano Babilonia, que estaba traduciendo los libros de Melquíades que escribió antes de morir, donde se profetizan cosas como por ejemplo lo que estaba viviendo el mismo José Arcadio al morir, y obviamente parece que profetiza cosas que se van a venir en el futuro de la serie. Me pareció genial toda la fascinación de José Arcadio por entender y conocer cómo funciona el mundo, la zona, la ciencia, me contagiaba. Pero por otro lado, Úrsula amándolo y dejándolo ser libre, pero también trayéndolo a la realidad porque lo necesita también, no solo su familia, sino el pueblo, también me hacía pensar, bueno, también se está pasando. Y fue el primero de los muchos casos que la serie tuvo de decirte, todos los personajes están haciendo cosas buenas y malas. Lo peor es cómo realmente te das cuenta que la caída en la locura de José Arcadio, cuando no solo perdió a Melquíades, sino que recuperó el fantasma de la persona que había matado, que lo perseguía, con este contexto de que como en Macondo no había muertos, todavía no habían llegado los fantasmas, me parece tan poético. Pero te das cuenta que cuando José Arcadio cayó en esta locura que fue atado al árbol, que empezó a hablar en latín, de hecho un idioma que no tendría por qué saber, no solo él perdió la cordura, sino también Macondo, porque a partir de ahí empezó a cambiar radicalmente, como que perdió su faro. Úrsula se tuvo que poner en la espalda, no solo a su familia, sino a todo el pueblo encima. Pero ella tampoco podía con todo, y de hecho se iba adaptando lo mejor que podía. De hecho tampoco es muy buena mina, porque por culpa de ella, Arcadio fue como fue. Fue una tipa muy dura en toda la infancia de Arcadio, como que ni lo reconocía como parte de la familia, y justamente por eso la construcción de Arcadio estuvo muy bien en la serie. Nos mostraron cómo desde chico fue dejado de lado e ignorado. La escena de la foto es re triste cuando no lo ponen en la foto, y cuando el coronel Aureliano lo deja a cargo de Macondo es su momento, pero se va a la otra punta. Por fin puede brillar y sentirse visto, pero se convierte en un dictador liberal. Estaba ahí para liberarlos, pero termina siendo un dictador. Encima amando a Napoleón Bonaparte, e iba en contra de lo que todos querían, porque él lo que quería era hacerse valer. Y te das cuenta que eso un poco viene también por culpa de Úrsula. ¿Es culpa de Úrsula? Capaz no, porque Úrsula tuvo que criar un bebé de su hijo que se fue y de la mina que era su amiga. Igualmente Úrsula lo hizo porque sabía que era lo correcto, pero nunca pudo tener una buena conexión con ese chico, pero eso le afectó al chico. Encima es triste y linda la relación de Arcadio con Úrsula, porque la escena del anteúltimo capítulo,
cuando ya les había hecho la cruz, no solo a Arcadio, sino también a Amaranta, porque hizo que se quitara la vida Pietro, vimos cómo Úrsula, en el medio de la guerra, lo primero que hacía era ella ponerse adelante de Amaranta y de Arcadio. Y Arcadio no pudo hacer más que correr con su mamá. Y esa última miradita entre Arcadio y Úrsula a mí me mató, porque es como toda la pelea que habían tenido en el mismo capítulo se fue al carajo. No importaba, eran madre e hijo. Es como que con esa mirada está diciéndole: ahora entiendo, la cagué, te agradezco por la vida que me diste y perdón por no haberte escuchado. Y ella le está diciendo: no llegues a dar tu vida por esto, no vale la pena. La madre quería proteger al hijo, pero fue el hijo el que terminó protegiendo a la madre. Y encima Arcadio termina muriéndose con su papá viéndolo. Y él nunca supo ni quién era su papá ni su mamá. Se lo ocultaron todo el tiempo. De hecho, casi se coge a su mamá. Y es triste pensar que José Arcadio, hijo, nunca se preocupó por él. Y sabía que era su hijo. Incluso salvó a su hermano, pero no salvó a su hijo. Y es triste porque no lo vimos en esa escena, pero sí el narrador nos lo contó antes. Y que era lo último que Arcadio estaba pensando antes de morir. En Remedios. Que a ella sí le sacó la foto que a él no le habían sacado. Él la recordaba a ella porque fue la primera persona que fue dada con él. Y se acordó de ella antes de morir. Incluso no se acordó de nadie de la familia que no sea ella. Incluso tenía a su esposa, pero no, se acordó de Remedios. Y hay muchos de esos detalles de que me gusta de que la historia no haya sido contada cronológicamente, sino que te tiran detalles de lo que pasa más adelante. O por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, que es el de las hormigas, que vos decís: ¿por qué hay tantas hormigas? Y si sabes el libro, sabes por qué. Sin embargo, son muy presentes en momentos clave. Y un poco también te lo está contando José Arcadio en latín, ¿no? Y la voy a leer textual. La eternidad comenzó, pero los humanos no somos eternos. Nacemos para morir y convertirnos en materia orgánica. Como que las hormigas representan eso. Ya que hablo de esto, hay cosas de la serie respecto a lo mágico, de hecho, que ni me acordaba. Por ejemplo, los huesos que temblaban de Rebeca, que me gustó como era tan raro que terminó siendo gracioso, incluso cuando los tiraron en la pared. Y después te pones a pensar, claro, Rebeca, cada vez que pensaba en Pietro y que no se podía casar, temblaba toda la casa porque los huesos estaban en los cimientos de la casa. Como temblaban los huesos, temblaba todo. Y ya que hablamos de eso, tengo que hablar de lo que serían unas cosas más dramáticas o polémicas de la serie, que es el triángulo Amaranta, Rebeca, Pietro. Claramente Amaranta desde chiquita sentía celos de Rebeca, ya lo estuvimos viendo desde que era chiquita, y de hecho bastante despecho tiene con Rebeca. Hubo un momento, de hecho, en la serie que me dejó dudas, porque dijo que Remedios murió por su propia sangre, y yo no entendía si me estaba diciendo que parecía que Amaranta la había matado, pero no fue Amaranta quien la mató. Amaranta sentía culpa de que Remedios haya muerto, porque ella estaba pidiéndole a Dios que pase algo, en vez de ella tener que matar a su hermana Rebeca. Que eso es otro momento clave de como, mirá, alguien que no había crecido siendo religioso termina pidiéndole a Dios por necesidad. Pero además carga con toda esa culpa que a partir de ese momento Amaranta aparentemente cambia. Incluso no sabes si deja de estar con Pietro por despecho, porque ya Rebeca no lo quería más, o por culpa, porque no podía estar con Pietro porque se siente culpable que se haya muerto Remedios por su culpa. ¿Se entiende? Y de hecho termina cuidando al hijo de Aureliano porque siente culpa, y un poco de años después casi que se lo coge, pero no se lo coge por culpa. Y es interesante como una familia en la que el peso de la culpa casi no existe, en ella sí. Ya que hablo de Amaranta, tengo que resaltar este detalle, porque uno se pone a pensar de que lo más feo de la serie es que Aureliano se quiso casar con una chica que todavía no era puber, porque no nos dijeron la edad. Y después no solo se casó, sino que le dio un hijo. O dos, que iban a ser dos. Turbio, horrible. Ahora, tenemos el caso de Pilar, que ella cogió con dos chicos que ella misma trajo al mundo, porque fue la que... De hecho, fue la primera persona que vio tanto a José Arcadio hijo en forma de bebé y también a Aureliano en forma de bebé, y después cogió con ellos años después. Incluso José Arcadio hijo técnicamente era menor de edad cuando cogió con él. Y después está Amaranta, que no solo vio de bebé a Aureliano José, sino que también es familiar de ella. Yo sé que hay que enfocarse en que es terrible lo de Remedios, pero no es lo único terrible que pasa en la serie. También es interesante, de hecho, cómo Remedios no parecía rechazar esta realidad en la que vivía. Generalmente hoy en día en este tipo de historias te muestran cómo alguien como Remedios rechazaría todo esto. Yo no creo que la serie esté queriendo romantizar que esto está bien, pero sí está mostrando que capaz algunas personas no estaban mal con esto que pasaban, simplemente lo aceptaron como una realidad. Y eso creo que es, de hecho, para los ojos nuestros de hoy en día, más triste, porque es como que Remedios nunca se dio cuenta lo horrible que era lo que le estaba pasando. Y de hecho ella era la alegría de la casa, porque la casa de los Buendía nunca estuvo tan alegre como cuando estaba Remedios. Y es increíble cómo la felicidad la traen los que no son Buendía y terminan muriendo, porque uno fue Remedios, otra fue Pietro. La única no Buendía que hasta ahora zafó, por lo menos, es Santa Sofía, la esposa de Arcadio.
ya que Arcadio se murió antes que ella. Pero bueno, ahora ella forma parte de los Buendía. Pero bueno, volviendo con eso, yo no creo que lo de Remedios siendo feliz, no creo que sea romantizar, pero está ahí, y creo que es debatible. De hecho, historia graciosa, no sé si es graciosa, turbia, pero graciosa por el contexto. Recién hace un mes se prohibió en Colombia el casamiento de menores. Vos fíjate, 2024. Y después también otra cosa que me gustó mucho que hizo la serie es, por ejemplo, hacerme odiar a la iglesia y a los conservadores. Por lo obvio que era su manipulación para meterse en el pueblo y empezar a lucrar y controlar todo. Pero después vas viendo otras cosas, ¿no? Como personas que antes odiaban esto, ahora lo necesitan. Como por ejemplo Amaranta y Úrsula, que al final terminó rezando con el rosario en la mano frente de José Arcadio en la tumba. Cuando ella antes aborrecía la religión y todo lo que tenía que ver con la iglesia. Por un lado pensaba, uy, mirá cómo Úrsula cayó. Pero por otro, claro, cayó porque ahora no tenía a José Arcadio, no tenía en qué recaer para buscar apoyo. Y la religión en su momento sí estuvo ahí para acompañarla. ¿Es esa la mejor solución? No, pero era la que estaba. De hecho, también arrancás odiando a los azules conservadores porque rompieron la fucking esencia de Macondo. Pero después se da vuelta la torta cuando hay un conservador que mantiene a Macondo en paz y en orden, trayendo algunos ideales conservadores pero manteniendo libertad. Pero la obsesión de los liberales, liderados por el primer nacido de Macondo, el coronel Aureliano, trae la guerra de vuelta para recuperar a Macondo que capaz ya no necesitaba ser salvado. Ahora, Aureliano, para ese momento, para el final de la serie, está completamente obsesionado, aunque siempre fue fundamentado. No solo por todo lo que vio que pasaba en Macondo por culpa de la guerra de los conservadores contra los liberales, sino con lo que vio en las mismas guerras, con incluso los políticos queriendo llegar a un tratado de paz por beneficio propio, no por la gente. Incluso los políticos liberales. Aureliano lo que quería era seguir con la rebelión para que la gente tenga el poder. Por eso no podía concebir que incluso un líder enemigo que él respetaba esté a cargo de Macondo, porque quiere que Macondo sea liderado por su propia gente. Y es triste que Úrsula, su madre, le contó todo esto y es como que Aureliano ya no podía escuchar nada. El tema es que ella no vio todo lo que él vio y él no vio todo lo que ella no vio. Por más que Úrsula capaz tenía razón de que Macondo estaba en paz y en orden y no era necesario que vengan los de la rebelión a arruinar todo esto de vuelta, te das cuenta viendo que claramente los conservadores ganaron territorio de cierta manera, pero capaz que también es por decisión de la gente. Cuando hubo un acercamiento distinto, hubo gente que lo aceptó y gente que no. Pero Aureliano lo que quería ahora era erradicar a los conservadores de Macondo, para que Macondo vuelva a ser lo que era, cuando ya capaz Macondo no quería volver a ser lo que era, 100%. Y no sé, pero son conversaciones que me parecen muy interesantes a tener hoy en día incluso. Y me encanta porque la serie retrató muy bien todos los frentes, porque no son solo rojo y azul. Si te lo pones a pensar, ¿tenía razón Aureliano? Sí. ¿Tenía razón Úrsula? Sí, también, los dos. Pero el más obsesivo y la opción más radical y la más peligrosa ahora era Aureliano. La obsesión era tan grande que incluso sus ojos ya no estaban tan abiertos al mundo como antes. Y claramente ya no era el mismo. Y por eso lo último que dice Úrsula es que al final lo que había dicho su madre al principio de esta historia era verdad. No pudieron escaparse de lo que los perseguía, que según ella es una maldición. Y no solo eso, sino que crearon un monstruo. Pero ya lo dijo el narrador. Ellos hubieran sido felices si la madre de Úrsula no le hubiera llenado la cabeza con estas historias de maldiciones y de cosas que pueden pasar con su descendencia. Y bueno, gente, espero que les haya gustado o servido. Si quieren hablar con spoilers, algo de lo que dije en el video, por favor pongan spoiler y hablen del tema. Así no le cagamos la vida a nadie. Si les gustó, les sirvió el video, no se olviden de darle me gusta, que en serio sirve un montón. Si son nuevos, acá va a estar apareciendo el botón para suscribirse, así se enteran cuando suban más videos como los que van a estar apareciendo en pantalla de series o películas que estuve viendo últimamente. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean.